Hola, soy Fernando Pazzi del Natural Resource Governance Institute y hoy día vamos a presentarles el estándar 80, pero haciendo referencia a la actualización que ha recibido el estándar el 2023 con cambios clave relacionados con la transición energética. Quiero aclarar que esta presentación ha sido desarrollada por el Secretariado Internacional de 80, la oficina de Oslo, y nos han dado la oportunidad de presentarla. ¿Por qué es importante la transparencia en la transición energética? Como ustedes saben, el cambio climático está movilizando a los países para que adopten medidas y entre ellas está la transición energética. Entonces, el EITI quiere identificar las oportunidades, los riesgos, quiere adecuar las acciones de los gobiernos y las empresas para que estén alineadas con el interés público a largo plazo. Y, por supuesto, como es propio el EITI, quiere generar confianza entre las tres partes, gobiernos, sociedad civil y empresas. La transición energética ha sido una de las discusiones que ha dominado la actualización de la EITI del 2003. Esta actualización busca promover políticas coherentes en favor del cambio climático, la transición energética y, por supuesto, las industrias extractivas. Le pone especial atención a las vulnerabilidades económicas que se vislumbran para el futuro. También le interesa promover iniciativas anticorrupción, fortalecer la voz de las comunidades y exponer las emisiones de gases de efecto invernadero. Estos temas los voy a desarrollar durante la presentación. Como lo he dicho, tenemos 5 áreas claves que incluyen la modernización del EITI en el 2023 y me referiré a continuación a cada una de ellas con cierto detalle. El primer ámbito clave es cómo el EITI puede contribuir a la coherencia y la coordinación de las políticas. Estamos viviendo un momento en que los países están implementando políticas climáticas, políticas energéticas, y estas tienen relación directa con las industrias extractivas, ¿no? Entonces, lo que se busca es que estas políticas estén alineadas, tengan coherencia y también coordinación entre sí. Al estándar 80 le interesa comprender cómo repercuten las iniciativas de descarbonización, por ejemplo, a las industrias extractivas. También entender cómo las políticas sectoriales que favorecen o entorpecen la acción climática. Y, por supuesto, como lo he mencionado antes, el objetivo de esta sección es promover una mayor coherencia y más coordinación para tener más impacto a largo plazo. Algunos de los requisitos que se han modificado o se han incorporado en este ámbito son los siguientes. Uno, el requisito 2.1b específicamente señala que se requiere que los países implementadores divulguen un panorama general de los planes y los compromisos nacionales relativos a la transición energética. Es decir, específicamente el EITI quiere conocer los que son pertinentes para las industrias extractivas. El requisito 2.1c señala que se alienta a los países implementadores a divulgar una descripción resumida, por ejemplo, de los mecanismos de fijación de precios de carbono o los impuestos al carbono, si estas medidas están vigentes en los países. Otro tema que interesa también, y eso interesa especialmente a los países productores de petróleo y gas, es a divulgar información sobre las subvenciones. En muchos de nuestros países los combustibles o el gas tienen esquemas de subvención. Por lo tanto, este es un tema clave en la transición energética. Es importante que esta información sea divulgada. Otro requisito que ha sido actualizado es el requisito 2.1e y también tiene énfasis en que si los gobiernos están llevando a cabo reformas, se alienta al grupo multipartícipe a documentar estas políticas o planes o los compromisos nacionales relativos a la transición energética, ¿no? En muchos países hay planes para, por ejemplo, reducir el uso del carbón. Incluso hay planes para reducir el consumo de combustibles fósiles,
pero estos planes tienen que ser de conocimiento público y especialmente son de interés del grupo AITI, ¿no? El grupo multipartícipe. El tema de la planificación económica tiene que ver con una mejor gestión de los riesgos para las finanzas públicas y también entender mejor las vulnerabilidades económicas que que vamos a vivir en los próximos años, ¿no? Se proyecta que la demanda de minerales, por ejemplo, vaya a crecer para algunos de ellos, los minerales de transición como el cobre, el níquel, el litio, el cobalto, pero también ya se empieza a proyectar que la demanda de petróleo va a llegar a un pico y probablemente empiece a disminuir con ritmos que no son en este momento fáciles de predecir, pero es probable que esto también tenga su influencia en los precios internacionales del petróleo y del gas. Estos elementos de mayor demanda de minerales y menor demanda de combustibles fósiles podrían tener impacto en los países productores y también en los precios futuros, ¿no? Entonces, al proceso AITI, al estándar AITI, le interesa comprender tales impactos en la viabilidad de los proyectos, los ingresos, las contribuciones a la economía que tienen las industrias extractivas, pero también interesa tener una mejor fiscalización de las inversiones que hacen las empresas estatales para garantizar que éstas estén alineadas con los objetivos de política pública de cada país, ¿no? Algunos requisitos nuevos o que se han reformado tienen, por ejemplo, aquí tenemos el requisito 5.3, donde se espera que los países implementadores de AITI divulguen cualquier previsión futura relacionada con los ingresos futuros. Esto quiere decir que se divulgue la información sobre los supuestos, sobre las proyecciones, por ejemplo, los niveles de producción, los costos y los precios que se estima a los que se va o con los cuales se estima la producción futura, ¿no? Se alienta también a los gobiernos a explicar cómo se han tenido en cuenta las consideraciones de la transición energética y el riesgo climático, ¿no? Si bien estamos entrando a una etapa en que no se puede predecir con exactitud la velocidad en la que se va a producir la transición energética, es necesario que los supuestos que usan los planificadores o los decisores sean de conocimiento público. Otro requisito nuevo, el requisito 5.3c, tiene que ver que el grupo multipartícipe, cuando el grupo multipartícipe lo considere, se alienta a que las empresas de petróleo, gas y minería a revelar los niveles de producción proyectados por proyecto y los plazos estimados relacionados con la recuperación de costos. Este tema es clave porque se vislumbra que va a haber, ya lo decía antes, mayor volatilidad de los precios y esto influye en las proyecciones o en los modelos de producción. El requisito 2.6 tiene que ver con las empresas estatales, ¿no? Entonces, es muy importante conocer los planes, las inversiones que se pretenden sostener para producir más petróleo o gas. También conocer los niveles de activos y pasivos que está en su contabilidad y entender cómo se alinean sus decisiones de inversión con las cuestiones relativas a la transición energética que haya asumido el país, ¿no? Y, por supuesto, los riesgos climáticos que se tienen con esas decisiones. La tercera sección que se ha incorporado en el estándar AITI tiene que ver con promover una lucha más decidida contra la corrupción. Es previsible que la mayor demanda de minerales, como he mencionado antes, o la declinación de la producción de petróleo y gas afecten a las decisiones, a la gobernanza de las industrias extractivas. La transición energética y el cambio climático determinan que haya nuevos riesgos, por ejemplo, en temas como la otorgación de licencias, de concesiones, también nuevos riesgos para la empresa estatal. Y a eso voy a explicar ahora. Esta sección intenta mitigar los riesgos de corrupción que emerjan entonces en estos nuevos ámbitos. Especialmente se mira con preocupación la adjudicación de licencias o contratos
y también fortalecer la gobernanza de las empresas estatales de petróleo y de minería. En muchos países, la creciente demanda de minerales estratégicos va a impulsar que se aprueben procesos de adjudicación de concesiones o otorgación de contratos acelerados, ¿no? Entonces, el estándar 80, recomienda a los grupos multipartícipes que deben documentar con claridad los motivos de estas elecciones, los procesos a los que se aplicó, los procedimientos y criterios empleados, las instituciones que participan en estas adjudicaciones y también los resultados de los procesos, ¿no? La segunda preocupación, como les decía, tiene que ver con las empresas estatales. Y en Haití, el requisito 2.6 es específico a cómo se debe ampliar la divulgación de información que hacen las empresas estatales, específicamente sobre la identidad de los beneficiarios reales, es decir, las personas naturales que son propietarias, pero de sus proveedores o de los agentes o intermediarios o de los contratistas, ¿no? Es decir, se quiere conocer con quiénes las empresas estatales hacen negocios, pero conociendo cuáles son las personas físicas o las personas naturales que detentan la propiedad de estas compañías. La cuarta sección busca fortalecer la voz de las comunidades. El, Como les decía, la mayor demanda de minerales y también el impulso que puede tener la explotación de petróleo para aprovechar los pocos años que todavía quedan de demanda creciente de petróleo, van a traer presión para que los proyectos se aprueben más rápido, pero a Haití le preocupa que estos procesos se den con un fortalecimiento de la participación comunitaria en la toma de decisiones. Se quiere conocer también con más claridad cuáles son las contribuciones que hacen las empresas a las economías locales y fortalecer el desempeño ambiental y social, ¿no? La licencia social y ambiental en relación con las comunidades, ¿no? Se ha mejorado entonces la formulación. El requisito 2.2, por ejemplo, especifica que cuando el proceso para adjudicar o transferir una licencia lo exija celebrar consultas con las comunidades afectadas. Se espera que los países y las empresas incluyan una descripción de la manera en que se llevó a cabo el proceso de consulta, ¿no? Se quiere tener más información sobre cómo hacen las consultas previas, libres o informadas, especialmente con pueblos indígenas, ¿no? En el requisito 6.3 señala que cuando se disponga de ella, se requiere que los países implementadores divulguen información sobre el empleo, desglosada por género, nivel ocupacional, empresa y proyecto, ¿no? Así también como entender la participación de empleos locales frente a extranjeros. Finalmente, el requisito 6.4, que es muy importante, es que se requiere que los países y las empresas garanticen que las evaluaciones de impacto ambiental, social y de género y los informes de seguimiento estén a disposición del público. Este es un requisito que ahora es obligatorio, donde se tiene que poner a disposición entonces del público las evaluaciones de impacto ambiental, así como los planes de mitigación u otros instrumentos que se tengan en este ámbito. También se alienta a las empresas a divulgar más información sobre su gestión de los impactos sociales, de género y ambientales, ¿no? Finalmente, la quinta sección tiene que ver con el tema de divulgar la información sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. Todos sabemos que la preocupación principal que tiene el cambio climático es reducir que estas emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan. Y también sabemos que la minería, el petróleo y el gas son industrias que tienen una gran necesidad de energía y para sus operaciones demandan energía y por lo tanto tienen emisiones directas y también indirectas porque producen, por ejemplo, petróleo y gas.
El requisito 3.4 señala específicamente que se alienta a las empresas a divulgar las emisiones de gases de efecto invernadero que producen. Esto no es nuevo para las empresas, muchas de ellas ya tienen que cumplir con normas de divulgación existente, pero ahora el AITI lo asume y se alienta al grupo multipartícipe a solicitar estas divulgaciones desagregadas cuando sea factible. El requisito 3.1 también alienta a los países implementadores y a las empresas a divulgar datos sobre las reservas económicas probadas de petróleo, gas o minerales cuando estén disponibles. Este es un punto que tiene que ver también con la cantidad de emisiones que están asociadas a este nivel de reservas, ¿no? Muy importante para estimar el proceso o en qué medida los países van a ir reduciendo sus emisiones. El requisito 3.2 también dice que se requiere que los países implementadores divulguen oportunamente datos de producción que incluyan volúmenes, valor de producción a nivel de proyecto, ¿no? Esto para tener un análisis específico de cada proyecto. Hay que entender que no todas las operaciones petroleras, por ejemplo, tienen el mismo nivel de emisiones. Hay operaciones que demandan uso más intenso de energía para obtener petróleo, por lo tanto, una mayor contribución de gases de efecto invernadero. Finalmente, AITI, como una herramienta dinámica, también ha empezado a preocuparse de qué se podría aportar desde las industrias extractivas a las energías renovables, ¿no? Se está empezando a estudiar qué oportunidades, cómo el estándar podría ampliar el alcance de los informes AITI a fin de abarcar las energías renovables y también involucrar a las partes interesadas del sector de las energías renovables en las conversaciones multipartícipes, ¿no? Entonces, se espera que un próximo estándar incluya también a las energías renovables en las discusiones. Bueno, esta ha sido la presentación y como lo he mencionado al principio, este es un material de la Secretaría Internacional del AITI y os recomiendo que consulten información adicional para ampliar las ventajas que tiene el AITI respecto a la transición energética.